Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Gómez, soy ingeniero electrónico y bienvenidos una vez más a este espacio, mi canal. El día de hoy hablaremos acerca de cómo desarrollar una red de monitoreo web estándar utilizando el módulo ESP32 para transmitir información de sensores mediante Wi-Fi hacia un servidor remoto utilizando el protocolo de intercambio de hipertexto HTTP. Por lo tanto, y sin más previo aviso, empecemos. Antes de empezar la práctica, vamos a plantear las diferentes secciones del proyecto. En la primera etapa, implementaremos todo lo referente al hardware, integrando uno o más sensores que serán procesados por la board ESP32, la cual contendrá un algoritmo para procesar las señales generadas por los sensores y otro algoritmo para el envío de la información hacia un servidor remoto, utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP, el compilador ID de Arduino y las librerías compatibles para la board ESP32. Después de finalizar la implementación del hardware, encontraremos la etapa de implementación de un servidor remoto con administración PHP, sobre el que desarrollaremos un algoritmo de recepción y organización de la información sobre la base de datos y otro algoritmo de solicitud y extracción de la información hacia la página o monitor web, utilizando código de programación PHP mediante peticiones SQL y el formato de intercambio de texto ligero JSON. Finalmente, al terminar la etapa de almacenamiento, encontraremos una última sección, en donde implementaremos una web básica para mostrar la información de los sensores de forma continua, utilizando código de programación HTML para la forma y JavaScript con jQuery para la interactividad y el procesamiento, etapa en la que no voy a enfatizar en este video, pero que en próximos tutoriales será trabajada de forma un poco más óptima, utilizando librerías para generar gráficos de forma interactiva. Ahora que ya tenemos identificadas cada una de las etapas para la implementación del proyecto, por experiencia les recomiendo iniciar con la estructuración del servidor remoto, ya que si iniciamos con la integración del hardware, sin tener un servidor activo, no podremos validar de forma inmediata la comunicación entre esta primera etapa y la segunda etapa de alojamiento. Por lo tanto, partiendo de esta condición, iniciemos el montaje del proyecto. Para la disposición de un servidor de alojamiento, utilizaremos los servicios gratuitos del proveedor 000 Web Host, el cual nos permite trabajar con 1 GB de almacenamiento, 2 bases de datos, 2 sitios web y un sistema de ingreso sencillo de registro directo o mediante red de contacto como Gmail o Facebook, llevándonos así a una interfaz principal en donde simplemente daremos clic en la opción más para crear un nuevo sitio web, especificando el nombre del dominio y una contraseña de control en la que recomiendo editar y no utilizar el autogenerador, remitiéndonos de esta manera al panel de control principal ante las herramientas para diseñar un sitio web, subir archivos y administrar bases de datos, siendo esta última la que nos permite generar un servidor de alojamiento bajo la inclusión del nombre, usuario y contraseña de la base de datos que queremos crear, arrojándonos 4 datos de gran importancia, que nos permitirán ingresar y sacar información desde las tablas de almacenamiento ante las posibles respuestas del hardware y las posibles solicitudes del monitor web, junto a una lista desplegable que nos permitirá cambiar la contraseña y borrar la base de datos de forma general y a su vez ingresar al aplicativo PHPMyAdmin para crear las diferentes tablas de alojamiento. Ahora que finalmente nos encontramos dentro del panel de gestión, daremos inicio a la construcción de la tabla de almacenamiento seleccionando la base de datos que anteriormente predefinimos, habilitando de esta forma la configuración del número de columnas que queremos crear junto con la definición de un nombre que identificará la tabla de forma general, el cual nos habilitará un nuevo paso sobre el que se deberá definir el nombre de cada una de las columnas de la tabla junto a otros factores como tipos de variable y longitud, estableciéndose para esta práctica una columna con el nombre ID de carácter autoincremental que nos permitirá conocer cuántos datos han sido almacenados y otras 2 columnas con el nombre de temperatura y humedad para almacenar la información que llegará desde la etapa del hardware hacia esta etapa de almacenamiento.
Bueno, al finalizar la configuración de la base de datos con sus respectivas tablas, es importante verificar si el servidor de alojamiento es funcional, y para ello utilizaremos la barra superior del aplicativo PHP MyAdmin, seleccionando la opción Insertar, la cual nos permitirá emular una petición de ingreso de información de tipo SQL, verificando de esta forma que nuestra base de datos resguarde la información de manera correcta al pasar de estar vacía a tener algún dato almacenado. Por lo tanto, ustedes dirán que ya es el momento de pasar a la implementación de alguna de las otras dos etapas principales del ejercicio de este tutorial, como es la etapa del hardware o la etapa del monitoreo web, caso en el que aún no podemos, ya que esta base de datos aún no es capaz de tomar la información que llega y menos capaz de sacar la información que tiene almacenada por solicitudes de algún medio externo. Ahora, si ustedes recuerdan, en la fase que planeamos cómo funcionaba el proceso de este sistema, especificamos que la etapa de alojamiento debe contener un grupo de algoritmos que se encargarán de realizar este tipo de tareas, que a su vez deberían estar contenidos sobre el servidor remoto en algún espacio específico. Y para ello vamos a ir al panel de herramientas del proveedor del host y buscaremos la opción File Manager, la cual nos habilitará un espacio que nos permitirá crear los respectivos algoritmos de gestión y conexión del sistema de alojamiento, en el que simplemente generaremos un nuevo archivo con el nombre datos-entrada.php, el cual se encargará de recibir y organizar la información que llega desde la etapa del hardware, y para ello solo integraremos un conjunto de instrucciones que serán explicadas a continuación. Lo primero que vamos a hacer es la apertura del script utilizando la llave correspondiente al lenguaje PHP, seguido de la declaración de 4 variables que contendrán la información para conectarnos al servidor de alojamiento, en donde necesitamos el nombre del servidor, el nombre del usuario, la clave y el nombre de la base de datos, información que, si se acuerdan, fue emitida y trabajada en etapas anteriores. Luego de tener esto, pasamos a declarar 2 variables de captura que tomarán la información de la temperatura y la humedad mediante el comando get, en donde para ello buscará dentro de la trama que llega el valor precedido por las letras T y H minúscula, variables que desde ahora y durante el desarrollo del algoritmo del hardware deberían ser iguales, pasando así a la ejecución de una instrucción que nos permitirá conectarnos al servidor, junto a un condicional de verificación que nos avisará si hay algún problema durante esta etapa, generando un cierre automático y un mensaje de error si encuentra algún problema durante el enlace. Ahora, si todo va bien hasta el momento, el algoritmo pasará a la ejecución de una petición SQL, la cual insertará sobre la base de datos en las columnas respectivas los valores de captura de la temperatura y la humedad, seguido de un condicional que verificará si el proceso de almacenamiento fue o no exitoso, estado que, independientemente de su respuesta, deberá proseguir con el cierre de la conexión del servidor y las llaves de apertura del script PHP. Ahora que tenemos el enlace adecuado para capturar información de algún medio externo, deberíamos evaluar si este script que desarrollamos es totalmente funcional. Y para ello, lo único que debemos hacer es abrir un navegador web y ejecutar una petición con la estructura del protocolo dominio del servidor, barra inclinada, script de ingreso, carácter de interrogación cerrado, primer variable a transmitir, carácter ampersand y segunda variable a transmitir, adjunto a la verificación de la llegada correcta de los datos a las tablas de alojamiento. Proceso que, al ser efectivo, nos indicará que podemos pasar a la implementación del hardware. Cabe destacar que si te ha gustado esta primera parte del video Red estándar para monitoreo remoto utilizando la board ESP32 con Wi-Fi y protocolo HTTP, dale like, suscríbete y comenta, y espera la segunda parte que será publicada en este mismo canal. Además, dentro de la información del video voy a compartir algunas de mis redes sociales para los que quieren contactarme. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.